Gracias al Ministerio de Alabanza, que lo hacéis fenomenal, ¿eh? Muchas gracias. Nos ayudáis a alabar y a bendecir al Señor. Mirad, yo creo que si San Pablo hubiera vivido en el siglo XXI, en lugar de decir esto, ¿no? De que si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, a lo mejor diría, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga friki para llegar a ser sabio, ¿eh? Porque los carismáticos somos los frikis de la iglesia, ¿eh? Yo creo que nos merecemos un aplauso por frikis. Porque además, lo digo totalmente en serio, ¿eh? Los carismáticos hoy en España somos los frikis de la iglesia. O sea, tú preguntas a cualquier persona que no conoce la renovación y dice, uy, los aleluyas estos que están ahí con sus cosas, ¿eh? Los frikis que están ahí con sus oraciones en lenguas y no sé qué y tal, ¿verdad? Y esto, mirad, es una cosa muy bonita, ¿eh? Y no lo estoy diciendo como burla, al revés. Me parece un signo de belleza para nosotros. Porque yo no entendía que era esto que decía San Pablo de que el Señor ha elegido lo necio, ¿eh? Y luego ya lo he descubierto, ¿eh? Nos ha elegido a nosotros para humillar a lo sabio, ¿eh? Me gusta mucho cuando San Pablo dice, mirad vuestra asamblea, no hay en ella grandes sabios en lo humano, ni aristócratas, sino que la gente baja del mundo, lo que no cuenta. Eso lo ha elegido Dios para humillar lo que cuenta. Y me parece un signo de los tiempos, un signo muy bello, ¿eh? Yo recuerdo una parroquia aquí en Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, que el párroco no era de la renovación. Y entonces decían, no, aquí cuando, me decían los del grupo de renovación, aquí cuando llega un raro, lo mandan al grupo de renovación, ¿no? Cuando al párroco le dicen, llega así un poco raro, le mandan al grupo de renovación. Claro, como aquí acogemos a todos, ¿no? Y es verdad, eso es un signo de la renovación carismática. Ya sabéis lo que decía el padre Tardif, ¿eh? El gran padre Tardif, ojalá le canonicen pronto, ¿no? Que decía, yo no digo que todos los carismáticos estén locos, pero todos los locos se hicieron carismáticos, ¿eh? Y esto es verdad también, ¿eh? Es verdad también y es un signo del tiempo. Llevamos 50 años con esta locura, ¿eh? Con esta locura que es mentira. O sea, realmente no llevamos 50 años con esto, ¿eh? Llevamos 2000 y pico años, porque lo carismático ha estado presente siempre en la iglesia. Lo que pasa es que a veces se le ha tapado un poquillo, ¿no? Está un poco tapadito, ¿eh? En la iglesia, en cuanto surgía alguna cosa un poco carismática, decían, uy, cuidado con estos que se nos van de las manos, ¿eh? En el siglo XX es verdad que la iglesia ha sido un poquito más así y ha sido como el boom, ¿no? De la renovación carismática. Y aquí, por favor, cuando hablo de renovación carismática, no me entendáis RCCEE, RCEC, RC, no. Hablo de la renovación de los carismas que el Señor ha obrado en la iglesia, ¿eh? De la que somos fruto todos los que estamos aquí, menos yo que no pertenezco a ningún grupo carismático, ¿eh? ¿Sí? Han pedido que presida la Eucaristía un sacerdote que a lo mejor no lo saben, pero no pertenece a ningún grupo carismático, ¿eh? Y este es el gran fruto de la renovación. Porque la renovación, no como movimiento, entendedme lo que estoy diciendo, ¿eh? La renovación carismática no ha venido para encerrarse en sí misma. No ha venido para movimentalizarse, que no digo que no tenga que haber movimientos. Ha venido para renovar a la iglesia. Y esto lo dijo el Papa Francisco, ¿eh? Esto lo dijo el Papa. Con esto del aplauso, luego os hablaré un poquito del postureo carismático. Después, más, en otra parte de la homilía que pensaba decirlo, ya lo introduzco, ¿eh? El Papa Francisco lo dijo en el encuentro que tuvo en Roma, ¿no? Con todas las renovaciones, diciendo que no pusiéramos puertas al campo, que la renovación había nacido para renovar la iglesia, y lo está haciendo, ¿eh? El mayor fruto de la renovación no lo vemos, no somos los que estamos aquí, no son las asambleas, ni los encuentros, ni los retiros, ¿eh? No, el gran fruto de la renovación es que a muchos sacerdotes la renovación nos ha abierto la puerta de los carismas del Espíritu Santo, el don de sanación, el don de liberación, la palabra de conocimiento, de la liberación de la alabanza, de la adoración del Santísimo, a muchas comunidades de fieles, de cristianos, de religiosos, de religiosas. Los frutos de la renovación trascienden estos muros y trascienden a los que estamos aquí. Y este es el mayor fruto que Dios ha dado a través de la renovación, porque no hemos sido nosotros, ha sido el Espíritu Santo. Nosotros hemos estorbado lo mínimo, ¿eh? Un poquito siempre, ¿verdad? Pero la obra es de Dios. Y esto no lo podemos olvidar. Si empezamos con alabanza para acabar hablando de la renovación, nos hemos equivocado. Porque el centro de la renovación no es la renovación, sino que es
Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, la Santísima Trinidad. Ese es el centro de la renovación carismática. A mi modo de ver, la renovación carismática ha aportado 3 cosas a la Iglesia. No exhaustivamente, digo 3 cosas como habrá 400 más. Una de ellas es la importancia de la emoción. De la emoción. El mundo, que es un mundo posmoderno, es un mundo que se ha hecho emocional. Y ahora mismo la corriente, digamos, vital que más fuerte está es el emocionalismo, ¿no? Me emociona, luego es verdad, ¿no? Lo de pienso, luego existo, pues sería me emociono, luego existo. Y eso lo vemos mucho en los jóvenes, en los adolescentes, como el emocionalismo es el gran motor de la vida. ¿Y qué ha hecho la Iglesia Católica? Decir, como siempre, lo contrario. Vamos a la razón, la verdad, la moral, vamos a hacer el pendulazo. Error. Porque la emoción, ¿quién la ha creado? Si la ha puesto Dios. El fundador de Alfa, Nicky Gamble, el pastor de Londres, decía, pero vamos a ver, ¿qué de raro tiene que cause emoción un Dios que es emocionante? Un Dios que es emocionante. Si lo humano es inteligencia, voluntad y emoción, ¿por qué empeñarnos en que Dios toque solamente una de esas partes o 2? Ni voluntarismo, ni intelectualismo, ni emocionalismo. No. La renovación carismática está muy centrada. Os doy una buena noticia, porque toca los 3 palos de la naturaleza humana y Dios toca la emoción. Creo que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia, nos ha dicho el Papa, existe para evangelizar. Pero no para evangelizar Marte, no, para evangelizar la Tierra tal y como es. Y sí, la Tierra es emocionalista. Pues aprovechémonos de eso, hombre. Aprovechémonos de eso. Porque Dios es emocionante y entonces puede tocar la emoción. Yo estaba la semana pasada en Misión País, no sé si alguno lo conocéis, es una iniciativa de Schoenstatt para evangelizar en pueblos de España con jóvenes universitarios. Ha sido una experiencia muy fuerte, que les ha tocado mucho el corazón. Y hablaba con el padre Juan de Schoenstatt anteayer y decíamos, qué importante es para un joven tener esta experiencia emocionante que le haga decir, Dios existe y yo lo he experimentado. Luego vendrá la tormenta, y luego vendrá la sequedad, y luego vendrá la dificultad, y luego vendrá la perseverancia. Pero hay un ancla, y ese ancla es la emoción, y Dios puede emocionar. Es cierto, no podemos caer en el riesgo nosotros de emocionalismo, solo la emoción. A veces en los carismáticos nos pasa un poquito esto, pero es cierto que Dios puede emocionar. Y esto es un regalo que tenemos para la Iglesia. En la alabanza emocionarse, en la adoración emocionarse. Cuando estábamos con los de Misión País, estuvieron haciendo adoración del Santísimo hasta las 3 de la mañana y el cura decía, si es que ni los curas hacemos esto. Hasta las 3 de la mañana con el Santísimo, ¿qué cura hace eso? Y estaba el tío alucinado, ¿verdad? Un sacerdote que dejó el sacerdocio, que luego volvió. Una preciosidad de historia maravillosa. Y el tío estaba alucinado, ¿verdad? Y esto es una preciosidad y es un gran regalo de la renovación a la Iglesia. La vuelta a la emoción. Una emoción que nos tiene que llevar a pensar y a decidir. No podemos quedarnos solamente en eso. Porque luego, ¿qué pasa? Que no siento a Dios y entonces, ¿qué? Que la fe se me esfuma. ¿Cuántas veces pasa esto? Muchas veces. Pero a nosotros, a los curas y a los que somos más mayores, nos pasa lo mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ya no siento a Dios? ¿Será que todo era mentira? ¿Será una parrafernalia todo esto? Entra uno aquí, nos ve a todos en plan, ¡lee! Y piensa, están locos estos, claro, sugestión colectiva, ¿no? Aquí todos imaginándose movidas. Y al final uno puede dudar hasta de haber visto a la Virgen, como le pasó a Santa Bernardita, estamos en su casa, que al final de su vida dudó de haber visto a la Virgen María en Lourdes, por si aún no lo sabía, dudó. Se habían curado un montón de gente ya en el manantial que ella misma hizo brotar. Y al final de su vida tuvo dudas fuertes de esto y de fe. ¿Qué nos enseña esto? Que la emoción no es válida por sí misma si no nos lleva a un compromiso, a una decisión. Mirad, a mí me gustó mucho la renovación y cuando la conocí, porque yo en la iglesia solamente me encontraba con el crucificado. Y la renovación me presentó al resucitado. Pero luego, ¿qué me pasó? Que me quedé con el resucitado olvidándome de que está la cruz también. Y que en la vida están las 2 cosas. La cruz es el camino para la resurrección. De manera que nuestra fe pasa por pruebas. ¿Y no ha pasado por pruebas la renovación carismática? Cada uno de vuestros grupos.
La renovación en conjunto, por pruebas, por dificultades, por momentos de oscuridad, de no encontrarnos, de no saber dónde estamos. En un cierto sentido yo pienso que es posible que la renovación carismática en este momento esté en un momento un poco de no saber muy bien por dónde tirar. ¿Por qué? Porque al principio empezó con fuerza, pero luego ¿sabéis qué pasó? Que siguió con fuerza, pero los de fuera dijeron, estos son los carismáticos, ya les conocemos. Lo peor que nos puede pasar, la etiqueta. La etiqueta. La renovación no nació así. Cuando estaban haciendo el retiro en la Universidad del Espíritu Santo, no dijeron, vamos a hacer un movimiento. No, dijeron, oye, grupos de oración que se han ido multiplicando por el mundo. Pero luego nos han colgado el San Benito, la etiqueta, ¿verdad? Y eso es un problema. Se te acerca uno y dices, uy, alzacuellos negro, este es del Opus. Ah, no, pero lleva barba, Kiko seguro, Claro, es que no puede ser, ¿no? Y esto os reís porque es real, Y entonces ya vamos mirando al otro a ver un poquito por dónde respira, ¿verdad? Y esto es un problemón que tenemos. Y que los primeros que tenemos que quitarnos eso somos nosotros, ¿verdad? Y eso ¿cómo lo podemos hacer? Integrándonos más, que estamos súper integrados, ¿no?, en la iglesia, y también intentando levantar esos prejuicios. A mí una vez me dijo uno, pero si tú eres listo, ¿por qué eres carismático? Pues, oye, los carismáticos también pueden ser listos, ¿verdad? La emoción es el primer regalo que Dios ha hecho a la Iglesia mediante la renovación, el recuperar la emoción. Y eso, hermanos, está renovando mucho la Iglesia. Cuando en tantas iniciativas apostólicas que no son de la renovación, como Alfa, como Cursillos de Cristiandad, como el mismo Schoenstatt, como tantas cosas, Emaús, FTA, están volviendo al uso de la alabanza, de la adoración, de la emoción. Eso es, no voy a decir que gracias a nosotros, porque sería una soberbia y una vanidad, pero es cierto que hemos traído a la Iglesia, hemos sido, yo creo, el pico de lanza que ha metido esto en la Iglesia, porque era impensable hace 50 años esto. Y eso es un motivo para hablar y para bendecir a Dios que no podemos perder. Lo segundo que yo creo que ha traído la renovación carismática a la Iglesia es la importancia de la alabanza. De la alabanza. Pero no levantar las manos, mover el culete y cantar, sino la alabanza como modo de vida, que es un paso que yo pienso que muchos a veces, y me incluyo, no damos. La alabanza como modo de vida. La alabanza no es solo el momento en el que el ministerio de alabanza empieza a tocar la caja y entonces hay que bailar y dar palmas, ¿no? La alabanza es que tu trabajo sea alabanza a Dios, es que tu familia sea alabanza a Dios, es que tu entrega diaria sea alabanza a Dios, que tu estudio sea alabanza a Dios, que tus cruces sean motivo de alabanza a Dios y que hagas como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, de corazón. La alabanza es un modo de vivir que yo no vivo, pero os invito a que lo hagáis. Es un modo de vivir, de manera que todo lo que nos sucede es para que se vuelva a Dios, aunque sea por la rabia que le da al Satanás. Es que le da una rabia que no puede con ella, con la alabanza. Es que no puede con ella. Había un sacerdote que le pasó en una época que cada día que llegaba al coche, un cristal roto. Y cada vez, bendito sea tu nombre, Señor. Y se ponía a hacer alabanza, ¿no? Y el diablo yo creo que es que ya no sabía qué hacer con el pobre sacerdote y le dejó tranquilo al final, ¿no? Los cristales ya no se los rompió más. Se hizo un seguro especial para el coche porque el pobre tenía sus dificultades, ¿no?, para pagar ya los cristales. Esto es verdad, lo que estoy diciendo no es broma, Pero, en cualquier caso, la alabanza es un modo de vida, ¿verdad? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Yo te libraré y tú me darás gloria, que dice el Salmo, ¿no? O nuestra vida es una ofrenda agradable a Dios, como dice San Pablo, un sacrificio de alabanza, ¿verdad?, que se ofrece. Mirad, seguro que en la Biblia habéis oído muchas veces la palabra holocausto. O también cuando los judíos hablan de la Shoah, ¿no?, de aquello que les pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es el holocausto? Pues mirad, el holocausto en griego significa la quema de todo. En los sacrificios judíos se separaban partes, se quitaban las tripas, se echaban fuera, se le daba un cacho de carne al sacerdote para que comiese, se le quitaban los sesos y se quemaba el resto. Pero un tipo de sacrificio era el holocausto, lo que se quema todo. Y entonces todo el animal se quemaba para Dios, no se reservaba nada para nadie. Pues la vida del carismático tiene que ser holocausto. Una vida ofrecida y quemada para Dios. Y por eso me gusta utilizar el ejemplo paulino de que somos un perfume de incienso para Dios. ¿Y el incienso qué hace para oler? Se quema. Y al quemarse, al entregarse, desprende el buen olor de Cristo. ¿Verdad?
Ese tiene que ser el carismático. El que en medio del mundo es como un grano de incienso, que se quema, que arde, que da olor, que desprende a Cristo, que su vida entera es un sacrificio de alabanza. ¿Y eso cómo se hace? Pues mirad, es muy fácil y es muy difícil. Hay que hacer dos cosas. Primero, ofrecerle al Señor todo. Todo. Señor, tengo sueño, te lo ofrezco. Señor, me voy de excursión con mi familia, te lo ofrezco. Señor, tengo un apretón que no puedo con él, te lo ofrezco. Todo. Toda nuestra vida puede ser un sacrificio de alabanza y de ofrenda a Dios. Bendito sea tu nombre. Me acuerdo una vez, estábamos en Lourdes, llevamos allí un bastante tiempo y estábamos allí pues un poco hartos de la comida francesa, con perdón de los franceses. Y llegaron un grupo de españoles con una chistorra que rezumaba españolidad, ¿no? Aquello, o sea, era una cosa. Y entonces empezamos a comer la chistorra y había uno así como muy español que se la estaba comiendo toda prisa. Y entonces le decimos, tranquilo Eduardo, que te va a dar un retortijón. Y responde, pues a cada retortijón, un arriba España. El tío decía, ¿no? Pues mirad, un poco puede pasar lo mismo. A cada retortijón que nos dé la vida, bendito sea Dios, alabado seas, bendito sea Dios. Esto es difícil, esto no es fácil. Hay que ofrecerle a Dios la vida como un sacrificio de alabanza. Bendito sea Dios. Acordaos de la chistorra. Bendito sea Dios. Os ayudará a acordaros. Y hay otra cosa mucho más difícil que hacer para que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza. Mucho más difícil, lo digo totalmente en serio. Y es no reservarnos parcelas de nuestra vida. No reservarnos parcelas de nuestra vida. Esto es muy difícil, pero es muy importante. Porque al final, mirad, cristianos que reaccionan mal, que insultan, cristianos que se ríen de defectos del prójimo, cristianos que al final tenemos parcelitas donde Dios no entra, donde Dios no entra. Me decía a mí un religioso hace poco, si Jesucristo viniera a visitar nuestra comunidad, no pasaría de la sala de estar. Ahí le dejaríamos, pero no dejaríamos que entrase. Y esto era fuerte que lo diga un religioso. También decía este mismo religioso en el sagrario, Señor, aquí en el sagrario te traemos flores, te ponemos incienso, pero no te muevas de aquí. No te muevas de aquí, porque el Señor tiene que cambiar toda nuestra vida. No podemos reservarnos parcelas. Esto tiene que ver con lo que decía San Pablo lo que decía el Levítico en la primera lectura, ¿no? Que es lo de sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Que traducía Mateo en el Evangelio como sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y la perfección no es no cometer errores. La perfección es el no reservarse parcelas y decir, Señor, todo para ti, incluido mi pecado. Incluido mi pecado. Fijaos, el Señor, ninguno de los que estamos aquí seguramente vamos a dejar de pecar nunca en nuestra vida. Por eso el Señor puso la muerte, para marcar un límite al pecado, ¿no? Dice San Ireneo. No vamos a dejar de pecar nunca. Pero qué diferente es justificarse ante Dios que venir con tu verdad y decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya sabéis la oración que hacía San Felipe Neri, ¿no? Decía, Señor, no te des la vuelta que me hago turco, decía, no te des la vuelta que me hago turco. Y eso lo decía San Felipe Neri, ¿verdad? Pues nosotros también, mirad, el Señor quiere que vengamos a Él con nuestra verdad. Un jesuita decía que cuando el joven rico se marchó, el Señor se quedó profundamente defraudado. Dice, pero no porque se marchara el joven rico, sino por interrumpir la conversación con Él. Si el joven hubiera continuado hablando con Jesús y le hubiera dicho, Jesús, no puedo seguirte, estoy apegado a las riquezas. Tú sabes que querría, pero no puedo. Ahí habría empezado un diálogo precioso en el que a lo mejor el joven rico no habría ido con Jesús, pero habría estado en verdad ante Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos pide el Señor, ser holocausto de alabanza. Y para eso, a cada retortijón, arriba España, y no tener parcelas en nuestra vida. No tener parcelas en nuestra vida. Primer regalo de la renovación, la emoción. Segundo regalo, la alabanza. Y tercer regalo, que creo que ha hecho la renovación carismática a la Iglesia, es la renovación carismática. La renovación de los carismas. Los carismas que siempre han existido en la Iglesia, pero que de épocas han sido como el Guadiana, ¿verdad? Que vienen y que van. Y que parecía una cosa que era de santos, aquello de los carismas, ¿verdad? Que era una cosa como de santos, de gente rara, de gente especial. Hola.
de gente rara, de gente especial, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el seminario yo y no conocía la renovación, que para nosotros carisma era sinónimo de congregación religiosa, ¿eh? No, es que esas monjas tienen el carisma de cuidar de los pobres, que es verdad, tienen el carisma de no sé qué. No, pero es que carisma en la Biblia, ¿qué significa? Concreción de la gracia para edificación de la comunidad, eso es un carisma, concreción de la gracia para edificación de la comunidad, carisma de visiones, carisma de sueños proféticos, carisma de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría, carisma de sanación, carisma de milagros, carisma de exorcismos, carisma de alabanza, carisma de lágrimas, tantos carismas que hay que estaban olvidados, que nos suenan a chino, mandarín, que no conocemos, que la Iglesia no conoce. ¡Qué hermoso es esto! Los carismas no son el centro. La Iglesia ha vivido mucho tiempo pues con carismas un poco así cutrecillos, pero ha supervivido, ¿eh? Ahora es tiempo también de la renovación de los carismas. ¿Y qué importante es esto? ¿Por qué? Porque pone en primer lugar la fe y pone en primer lugar a Dios. Como decía el padre Tardif, yo rezo y Él cura. Yo rezo y Él cura. ¿Eh? No el cura, sino Él cura. A Jesús. Yo rezo y el Señor cura. Y esta es la verdad de la renovación carismática, de cuando uno recibe grandes carismas. Mirad, hermanos, para los que estáis aquí, si recibís un carisma, para que se demuestre que es de Dios, tenéis que recibir una humillación proporcional. Lo digo absolutamente en serio. Si un carisma te sirve para envanecerte, háztelo mirar. Háztelo mirar porque igual no viene de Dios, ¿eh? Igual no viene de Dios. El Señor no da carismas, y os lo digo por experiencia, sin una dosis proporcional de humillación. El aguijón en la carne. ¿Eh? Por la sublimidad de estas revelaciones, dice San Pablo, fue enviado un ángel de Satanás que me apalea, un aguijón en mi carne para que no me ensoberbezca. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y 3 veces me ha dicho, te basta mi gracia, mi fuerza llega a plenitud en la debilidad. Qué importante es esto. Los carismáticos somos débiles. Si me apuráis, somos los más débiles de la Iglesia. Mira, por ser tan débiles no somos ni los más débiles, de lo poca cosa que somos, ni a eso llegamos. Somos muy débiles, muy necesitados del Señor. Recuerdo que a Jesús Higueras, a don Jesús, perdón, una vez le dijeron, todos los carismáticos tenéis carencias afectivas. Y le dijo Jesús Higueras, ¿y tú no? ¿Tú no tienes? ¿Y tú no tienes carencias afectivas? Todos tenemos carencias afectivas. Los carismáticos somos débiles. Y esto es muy importante. Solamente en la humildad renovaremos carismáticamente a la Iglesia. Mirad, cuando la Iglesia, y esto es muy serio, ha percibido en nosotros rencillas, divisiones, favoritismos, elitismo, en esos momentos hemos perdido lo que teníamos que aportar. Hemos dejado de ser lo que teníamos que ser. Y hay que hacer como se dice, examen de conciencia también un poquito en esto. Porque, hermanos, pues es cierto, en la renovación carismática hay protagonismos. Es cierto. Como en todo lo demás, pero los hay. Y esto no puede ser. En la renovación carismática hay partidismos. Esto es tan antiguo como la Biblia, Cuando decía San Pablo, Apolo, Cefas, ¿sabéis por qué lo decía? Porque estaban los de Pablo, los de Apolo y los de Cefas en Corinto. No, yo es que soy de los de Cefas. Tú vete con los de Apolo, con los del Apolopus, que yo voy con los de San Palismático. Mirad, que no estamos en esas, que no estamos en esas. Qué hermoso es que estemos aquí gente de tantos sitios y de tantas comunidades diferentes orando juntos. ¿Para qué? ¿Para que se disuelvan las comunidades? Que no, hombre, que no. Si no estoy hablando de eso, te estoy hablando de dejar de mirar lo que nos separa y mirar lo que nos une. Pero no porque seamos menos, que parece que en la Iglesia Católica empezamos a hablar de eso cuando somos menos. No, hay que mirar lo que nos une, no lo que nos separa. Claro, ahora que somos 4, no te fastidia, ¿y antes qué? No, esto tiene que ser el principio de la Iglesia, oye, que es católica por algo. Es católica por algo, hermanos. Que sean uno para que el mundo crea, que sean uno para que la Iglesia se renueve carismáticamente. Pero mirad, y ya termino, sin postureo carismático.
Es verdad, el postureo carismático existe. Y lo que estoy hablando no es de que no haya que hacer alabanza. Yo soy el primero que he levantado las manos, que he bendecido, que he alabado al Señor, que he bailado. Pero eso tiene que ser algo que sea profundo también. Que no se nos acuse a los carismáticos de superficialidad. Y eso que sea porque tenemos tiempos de oración en silencio también con el Señor. Lógicamente, cuando estamos todos juntos, no oramos en silencio, sería una estupidez. Pero luego tú en tu vida tienes tiempo de silencio para estar con el Santísimo en el sagrario. Luego tú en tu vida, cuando la Eucaristía no es tan divertida como la de hoy, ¿te das cuenta del valor que tiene para tu vida? ¿La alabanza es un modo de vida en tu vida o es solamente un postureo que haces cuando vienes aquí? No. Si no cala es mentira. No, si no cala está llamado a pasar, si no cala es superficial. Estamos llamados a mucho más, ¿verdad? Yo os ofrezco, hermanos y hermanas, después de estos 50 años de la renovación, un horizonte para cada uno de nosotros, un horizonte, que es tan viejo como la Iglesia, pero que creo que es muy importante, que quizá lo hemos perdido a veces, ¿no? Que es la santidad, la santidad. Si os reís con mis palabras, bailáis, luego adoráis, pero os vais de aquí sin un compromiso por la santidad, esto no valió para nada. Lo siento, es verdad, no valió para nada. Hoy tenemos que irnos todos de aquí comprometidos con el Señor y con la Virgen por la santidad, a buscar la santidad. Con o sin carismas, con o sin alabanza, con o sin renovación, a buscar la santidad. Porque es la gran revolución. Ya lo sabéis, los más carismáticos de la historia han sido los santos, si es que van de la mano. ¿Verdad? No podemos ser carismáticos sin buscar la santidad. Mira a ver en tu vida qué paso de radicalidad te falta para dar en la búsqueda de la santidad. Entonces, que el carismaticismo para ti no sea postureo, sino que es algo que brote de lo profundo del corazón. Se lo pedimos así a nuestro Señor por intercesión de María.